Hola jóvenes, bienvenidos a mi canal. En el siguiente video exploraremos la forma como se puede encontrar la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Bueno, anteriormente para el sistema lineal o el sistema 1D o la recta numérica, se había dicho que la distancia entre un par de puntos en la recta con coordenadas x1 y x2 se puede encontrar a partir del valor absoluto de la diferencia de sus coordenadas. No importaba el orden, puede ser x2 menos x1 o sencillamente x1 menos x2. Para este caso estamos en un plano cartesiano que es dos-dimensional. La pregunta es cómo nosotros podemos extender esta definición para hallar la distancia, por ejemplo, entre este punto Q y llamemos a este punto el punto P. Es decir, cuál es la distancia que separa ese par de puntos, así como nosotros logramos hacerlo para la recta numérica, es decir, cuál es ese valor de distancia. Entonces, como ya estamos en el plano cartesiano, entonces al punto P le va a corresponder una coordenada X, sabemos eso, y una coordenada Y. Al punto Q le va a corresponder una coordenada también X y una coordenada Y. Pero para poder referenciarlos o diferenciarlos muy bien, vamos a tomar un primer punto y un segundo punto. En este caso vamos a tomar el punto P como el primer punto. No importa, insisto, no importa porque recuerden que la distancia del punto P a Q es la misma distancia de Q a P. Entonces no importa cuál usted tome como referencia, y en ese sentido el punto P tendrá coordenadas x1, y1 y el punto Q tendrá coordenadas x2, y2. Es decir, este será de coordenadas x2, y2 y este será de coordenadas x1, y1. Y para poder calcular esa distancia entre el par de puntos, vamos a tomar una paralela al eje X que pase por el punto P. Aquí tenemos parte de ella. Y tomamos también la proyección del punto Q sobre el eje X o sencillamente la paralela al eje Y. Si ustedes notan, entonces aquí se está formando un triángulo rectángulo. Ahora bien, nosotros tenemos ese triángulo rectángulo porque resulta que esta recta o esta proyección es paralela al eje Y resulta que esta proyección hacia el eje Y del punto P, hacia el eje Y, es paralela al eje X. Entonces, de alguna manera hay paralelismo, hay perpendicularidad por propiedades de la geometría. Entonces, aquí tenemos un ángulo recto. ¿Sí? Aquí tenemos un ángulo recto. Resulta que cuando ustedes van a encontrar esta distancia entre el punto P y el punto Q, se dan cuenta que en esto que se está presentando aquí hay un triángulo rectángulo y esa distancia es justamente la hipotenusa. Entonces, distancia que va a correr a la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, cuyo uno de sus catetos será este, vamos a llamar a este el punto R, QR, y el otro cateto será el punto PR. Entonces, resulta que para poder encontrar la longitud de sus catetos tenemos que recurrir, como les mencionaba, a propiedades de la geometría euclidiana, que dice lo siguiente. Si usted tiene dos rectas paralelas y esas dos rectas paralelas están comprendidas entre otras dos rectas paralelas, los segmentos que están comprendidos entre esas rectas paralelas son congruentes. Es decir, que esta medida es igual a esta medida y esta medida es igual a esta medida. ¿Qué pasa entonces? Que si nosotros llevamos esta propiedad acá al plano, vamos a darnos cuenta que el segmento QR, que es uno de los catetos, que es este que está aquí, tiene la misma medida que el segmento que está aquí, que va del punto de coordenadas y1 al punto de coordenadas y2, porque son paralelas y están comprendidos entre rectas paralelas también. Por lo tanto, la distancia del cateto QR, que es la misma distancia que separa el punto de coordenadas y2 al punto de coordenadas y1, es el valor absoluto de y2 menos y1. Valor absoluto. Y lo mismo pasa con el punto, con el otro cateto, que va del punto P al punto R. Entonces, la distancia del punto P al punto R es la misma distancia que separa el punto sobre la recta de coordenada x1 al punto sobre la recta o sobre el eje X de coordenadas x2. Pero tal como lo vimos ahorita, igual se replica la definición. Esta distancia que separa este par de puntos
es el valor absoluto de x2 menos x1. Entonces ya tenemos las longitudes de los dos catetos y tenemos que encontrar entonces la longitud de la hipotenusa. Y utilizando el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces aquí cada cateto tiene medida correspondiente a ese valor absoluto. Pero como un valor absoluto es todo lo que está dentro, al eliminar el valor absoluto es positivo, pues elevarlo al cuadrado va a ser lo mismo que no tenerlo. Entonces reescribo esto diciendo que la distancia que es la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cuadrado de x2 menos x1 más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Y al extraer la raíz cuadrada, por lo que sabemos que tenemos dos raíces, la positiva y la negativa, nos quedamos con la raíz positiva. Entonces la distancia será la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Esta es la fórmula de distancia que ustedes encuentran en la literatura de cómo calcular la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Si nosotros vamos a mirar un ejemplo, entonces podríamos tomar un punto P cualquiera de coordenadas 3,5 y vamos a tomar un punto Q de coordenadas, por ejemplo, 3 medios, menos 4, para meter un poco más de fracciones allí. Como no importa cuál punto se tome como primero o segundo, vamos a tomar este punto como x1 y a este y1 y este el x2 y a este el y2. Y lo que debemos hacer es reemplazar estos valores en la respectiva fórmula de distancia, la cual dice que va a ser el valor de x2. Aquí simplemente reemplazo el valor de x2, que sería 3 medios, menos x1, que es 3, al cuadrado, más y2, que es menos 4, menos y1, que es 5, al cuadrado. Se hacen los respectivos cálculos. Esta operación 3 menos 3 medios la hago por acá. 3 medios menos 3, perdón. Sería acá 3 por 1, 3. Menos 2 por 3, 6. Sobre 2 por 1, 2. Esto le va a dar menos 3 medios. Te va a quedar menos 3 medios al cuadrado. Más menos 4 menos 5 daría menos 9 al cuadrado. Entonces esto va a dar igual, menos 3 medios al cuadrado va a dar 9 cuartos, más menos 9 al cuadrado daría 81, positivo. Y al hacer esta operación, 9 por 1, 9, más 4 por 81 daría 324, sobre 4 por 1, 4. Y 324 más 9 daría raíz cuadrada de 333 sobre 4. Pero como el 4 en el denominador es el único que tiene raíz, entonces solamente le extraigo raíz cuadrada de 4. Entonces daría raíz cuadrada de 333 sobre 2. Se puede dejar expresada la raíz. Ya para otros asuntos prácticos se puede encontrar un resultado decimal a una o dos cifras decimales dependiendo del problema que se esté planteando. Entonces, noten ustedes que aquí tenemos la distancia entre un par de puntos en el plano. Listo, entonces se usa la distancia de puntos en la recta para poder extenderla a distancia de puntos en el plano. Y digamos que ya en un ejercicio un poco más elaborado, que requiere de pronto insumos gráficos mucho más sofisticados, con los cuales no cuento en este momento. Si usted tuviera un punto de coordenada x1, y1, z1 en el espacio y tuviera un punto Q de coordenadas x2, y2, z2 en el espacio, la distancia entre este par de puntos sería análoga a la del plano, sería x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, pero esta vez le agregaríamos la coordenada z, que sería z2 menos z1 al cuadrado. Esa sería la fórmula de distancia, en este caso para
distancia de puntos en el espacio. Y realmente eso se replica, digamos, si se hace un curso de álgebra lineal, también se habla de la norma de un vector en el nRn, entonces simplemente lo que se hace es extenderse el cuadrado de la diferencia de las coordenadas sucesivas. ¿Listo? Bueno, con esto me despido. Ahorita en el siguiente video, que espero que ustedes logren ver hasta finalizar, vamos a hablar de punto medio. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.